Muy bien, quiero hablarles del modelo cliente-servidor en su manera más simple. Un modelo cliente-servidor pues tiene una máquina que se comporta como cliente, es decir, una máquina que realiza peticiones, y otra máquina que se comporta como servidor o que sirve a esas peticiones, ¿cierto? Entonces el modelo es muy simple, donde una máquina realiza una petición y el servidor pues da su respuesta. El cliente realiza la petición y el servidor da su respuesta. Este modelo se puede implementar de distintas maneras, y quiero trabajar con un tema o un concepto denominado sockets, ¿sí? Vamos a mirar cómo los sockets nos permiten comunicar procesos en diferentes máquinas que están ubicadas en una red. Por ahora no nos vamos a meter en el tema de la topología de la red. Por ahora no nos interesa si es estrella y anillo o si utiliza Ethernet. Vamos a suponer que es una red convencional como la que hemos venido trabajando, una red Ethernet, y queremos comunicar dos procesos de máquinas que se encuentran dentro de esa red, ¿sí? Un socket, entonces, ¿qué es? Es un punto de comunicación por el cual un proceso puede emitir o recibir información. Es un punto de comunicación. Y lo interesante de los sockets es que es una comunicación a bajo nivel en la red, donde no interesa si mi aplicación está hecha en un lenguaje de programación como por ejemplo Java, y el servidor está hecho en otro lenguaje de programación como por ejemplo Python. Es decir, los sockets son capaces de utilizar protocolos de comunicación como el protocolo TCP, Transfer Control Protocol, muy utilizado en internet, o el protocolo UDP, el User Datagram Protocol. Es decir, los sockets nos permiten utilizar protocolos de comunicación haciendo transparente la tecnología de la aplicación, la tecnología de la máquina que quiere hacer la comunicación. Entonces son interfaces que nos permiten comunicar dos aplicaciones, dos procesos, sin importar su tecnología. De ahí que sea tan importante este concepto de los sockets. Fíjense que los sockets utilizan una serie de primitivas para establecer un punto de comunicación, que ahorita lo vamos a mirar, se llama puerto de escucha, entre las máquinas, para conectarse a una máquina remota en un determinado puerto. Es decir, cuando ya se establece una comunicación, se crea un nuevo socket, asignándole un puerto de comunicación que está disponible para leer o escribir y publicar información en él, y finalmente para desconectarse. Es decir, se crea un socket que me permite establecer una comunicación entre el servidor y las demás máquinas, y cuando una máquina cliente se quiera conectar con el servidor, se crea un nuevo socket para establecer un canal de comunicación, podríamos decirlo entre comillas, dedicado entre el servidor y el cliente, ¿cierto? Entonces fíjense que el funcionamiento básico del socket es como el que estoy ilustrando a continuación. Primero, el servidor crea un socket indicando que el puerto de escucha es el 5000, ¿cierto? Un puerto de comunicación. Fíjense que nosotros podemos asignar estos números del 0 al 1023, son puertos reservados para usuarios con privilegios, pero podemos usar de ahí para arriba cualquier otro número. Entonces ahorita vamos a ver cómo creo en el servidor un socket con el puerto 5000, es decir, le está diciendo a los posibles clientes: oigan, comuníquense conmigo a través del puerto 5000. Un cliente entonces debe crear un socket indicando la máquina a la que se quiere conectar, o la máquina que quiere ubicar, en este caso el servidor, y diciendo cuál es el puerto con el que quiere comunicarse, el puerto de escucha. Entonces, si este cliente dice: yo quiero conectarme con la máquina servidor a través del puerto 5000, pues va a hacer una conexión directamente con este servidor. Pero es posible que en la red hayan otros servidores con otros puertos de escucha. Entonces, por eso el cliente tiene que especificar claramente a qué máquina y en qué puerto quiere establecer la comunicación. El servidor, si encuentra clientes que desean conectarse, entonces crea un nuevo socket por cada nuevo cliente, asignando un puerto de comunicación diferente al 5000. Es decir, el puerto 5000 es el puerto de escucha, pero cuando ya un cliente se quiere conectar directamente con el servidor, se le asigna un nuevo puerto para una comunicación bidireccional, donde tanto el cliente como el servidor se pueden mandar datos. Es así que se establece una comunicación bidireccional a través del puerto de comunicación asignado. Entonces, para el caso de ejemplo, yo digamos que le asigno el puerto 60954, y a través de ese puerto el cliente manda datos, el servidor manda datos y se mantiene una comunicación. Al final, cuando la comunicación ha terminado,
se cierran esos sockets, se cierra tanto el socket que creó el cliente como el socket que creó el servidor, y de esa manera entonces yo puedo establecer un modelo cliente-servidor. Les voy a presentar un código que he desarrollado en Java, donde mi cliente pues va a ser un programa hecho en Java, mi servidor también va a ser un programa hecho en Java, y se van a comunicar entre sí. Y al final les voy a mostrar cómo puedo tener un cliente hecho en otro lenguaje de programación, esta vez lo hice en Python, se va a comunicar con el servidor hecho en Java, y podemos ver cómo el socket es una tecnología que me permite comunicar aplicaciones sin importar el lenguaje de programación. Entonces usted ya podría pensar, oiga, vea, yo tengo una aplicación en Java, ¿será que la puedo comunicar con una aplicación en Python? ¿O la podré comunicar con una aplicación en C++ o en C#? Y la respuesta es sí, existen distintas tecnologías, pero pues yo voy a trabajar con esta tecnología de bajo nivel que se llama Sockets. Podrían profundizar otros temas como RMI, pero con Sockets voy a ilustrar el funcionamiento de un cliente-servidor, de un modelo cliente-servidor sencillo, donde mi servidor va a ser una aplicación de Java y mi cliente puede ser tanto una aplicación de Java como una aplicación de Python, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo pues mi código. Fíjense que aquí yo ya tengo esa información, tengo tanto el código del cliente como el código del servidor, lo tengo totalmente comentariado y voy a explicar pues las líneas más importantes de acuerdo al modelo que acabé de presentar. Fíjense que entonces creo una clase llamada servidor. Esta clase llamada servidor pues defino una constante. Fíjense que defino static final puerto y le asigno el número 5000, es decir, el puerto de comunicación para mi aplicación va a ser el 5000. Recuerden que static significa que esa variable va a ser compartida por todas las instancias de la clase, es decir, no se va a crear una copia de la variable, sino que va a ser una variable única para todas las instancias del servidor. Y final significa que el valor no se va a cambiar, es decir, siempre nos vamos a comunicar con el puerto 5000. Aquí estaría el constructor perdón, para el servidor, donde muestro unos mensajes diciendo inicializando el servidor. Aquí estaría como la magia de todo. Creo un socket a partir de la clase server socket, que este sería el objeto que va a servir de escucha. Fíjense que le paso como parámetro el puerto, y entonces este va a ser el socket que va a escuchar todas las comunicaciones a través del puerto número 5000, ¿sí? Luego entonces mando un mensaje en pantalla diciendo que estoy escuchando por el puerto 5000 y espero las conexiones de los clientes. Y este ciclo for o este bucle entonces lo que va a hacer es controlarme cuántos clientes voy a recibir. Para este caso fíjense que solamente voy a recibir 3 clientes. Y cuando un nuevo cliente se conecte, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense que creo un objeto de la clase socket y invoco el método llamado accept, que lo que hace es atender cada nuevo cliente que se conecte al servidor y lo asocio al objeto llamado socket cliente. Y luego muestro un mensaje en pantalla diciendo estoy sirviendo al cliente tal, es decir, si es el cliente 1, pues estoy diciendo, saldría el mensaje estoy sirviendo al cliente 1 por el puerto de comunicaciones tal, ¿sí? Estos objetos de la clase output stream y data output stream son los objetos necesarios para construir un flujo de datos desde el servidor hacia el cliente. Output, recuerden que es salida. Aquí estaría yo creando un flujo de salida de datos que iría del servidor hacia el cliente, mandándole un mensaje al cliente, ¿cierto? En este caso, el mensaje que le voy a enviar al cliente es bienvenido cliente tal. Si es el cliente 0, pues bienvenido cliente 0. Y además le voy a decir que el puerto de escucha es el número tal y el puerto de comunicaciones por la cual se está estableciendo la comunicación bidireccional es tal, ¿cierto? Es decir, le digo al cliente, mire, ya se estableció la comunicación, su puerto de escucha es este y el puerto por donde estamos hablando es este. ¿Listo? Fíjense que ahí están las instrucciones. Luego usted pues ya puede parar el video y mirar cuáles son las instrucciones adecuadas, y al final, cuando el servidor ha terminado de dialogar con el cliente, pues cierra la conexión de ese socket, ¿cierto? Fíjense que era lo que les estaba mostrando hace un momento acá. Es decir,
se crea el socket, el servidor crea un socket con un puerto de escucha 5000. Si hay un cliente que está interesado, entonces ubica al servidor. El servidor entonces establece un nuevo socket para comunicarse específicamente con ese cliente y le asigna un puerto, en este caso el 60954. Cuando ya han enviado y recibido los datos que tengan que enviarse, pues se finaliza la comunicación cerrando los sockets. Y es lo que pasa acá. Fíjense, se cierra el socket del cliente con el método .close, ¿sí? Fíjense que al final, cuando se han atendido 3 clientes, aquí lo hice, pero acá puedo cambiar la variable del bucle for por otro número para decir cuántos clientes quiero atender. Aquí a modo de ejemplo solo atiendo 3. Al final entonces saco un mensaje, el servidor dice hay demasiados clientes por hoy, solamente puedo atender clientes. Fíjense que todo ese código va dentro de un bloque try catch, por si llegase a aparecer una excepción, el programa no se detenga, sino que me muestre cuál es el mensaje de error que está sucediendo, ¿cierto? Entonces fíjense que el código del servidor es muy simple. Creo un socket de la clase server socket para escuchar por un puerto, en este caso escucho peticiones por el puerto 5000, y cuando se conecte un cliente entonces creo un nuevo socket, pero esta es de la clase socket, ya no server socket sino socket. Creo un flujo de salida o output stream para poder comunicarme con ese cliente, es decir, mandarle datos al cliente, y al final pues escribo en ese flujo de salida. Por eso está aquí la instrucción write.write-utf, donde el flujo de datos pues empieza a escribirle al cliente, ¿no? Entonces esas serían las instrucciones. Creo un socket de escucha con la clase server socket. Cuando se conecte un cliente, creo un objeto de la clase socket, que es el que va a gestionar todas esas conexiones. Creo un flujo de salida de tipo output stream y data output stream. Aquí está la explicación. Este primer elemento me crea el stream de salida para enviar los mensajes al cliente, y data output stream es una clase para poder gestionar comunicaciones de salida portables en Java. ¿Listo? Y pues recibe como parámetro de ese constructor, fíjense que recibe el objeto que creé aquí en la clase anterior, en la línea anterior, perdón, donde creo este objeto del tipo output stream. ¿Listo? Al final, fíjense que la clase servidor, pues, ¿qué tiene? Pues es una aplicación, es decir, tiene el método main, y sencillamente construyo un objeto de la clase servidor. La clase cliente, veamos ahora la clase cliente, ¿qué es lo que tiene? La clase cliente es muy parecida. Fíjense que la clase cliente pues también define cuál es el host con el que se va a comunicar. En este caso pues es una máquina local, estamos trabajando con el localhost, y el puerto con el que me voy a comunicar, el puerto 5000. Y en el constructor del cliente que yo tengo, miren, tengo entonces el cliente solamente construye un objeto de la clase socket, pasando como parámetros la máquina y el puerto con el que me quiero comunicar, y construye un objeto del tipo input stream, es decir, input significa entrada, creo un objeto de entrada, un flujo de entrada de datos para que el cliente reciba la información que el servidor le está enviando. Normalmente cuando un cliente hace una petición, aquí volvemos a nuestro modelo, cuando un cliente hace una petición estará esperando una respuesta, ¿cierto? Entonces por eso creo el objeto del tipo data input stream para recibir esa respuesta del servidor o ese mensaje que le envía el servidor, ¿cierto? Luego, cuando ya construyo ese objeto que va a recibir el flujo de datos del servidor, pues sencillamente lo leo con la instrucción read.readutf, ¿sí? Que lo que hace es leer ese flujo secuencial de datos, y con la instrucción system.out.println pues imprimo lo que me esté diciendo el servidor. Al final, cuando ya haya terminado la comunicación, pues cierro el socket del cliente. Entonces acuérdense, cerramos tanto el socket del cliente como el socket del servidor, y si llega a ocurrir un error, fíjense que también todo está dentro de un bloque try catch. Si llega a ocurrir un error, pues muestro cuál es el error. De igual manera, el cliente también es una aplicación, fíjense que aquí está el método main, y por tanto construyo un objeto de la clase cliente. Entonces, conclusión, el cliente también construye un socket, fíjense, del tipo de la clase socket, yo lo llamé aquí socket cliente, crea un objeto de flujo de entrada llamado input stream, aquí lo llamé mensaje del servidor,
Luego la clase Data Input Stream lo que hace es construir ese objeto para manipular datos primitivos de entrada, y leo esos flujos de entrada que me está enviando el servidor. Entonces fíjense que el servidor crea objetos del tipo Data Output Stream, es decir, de salida para enviar datos, mientras que el cliente crea objetos del tipo Data Input Stream para leer datos. Entonces veamos ya la aplicación en funcionamiento, qué es lo que hace este código en particular. Evidentemente que lo primero que tengo que hacer es lanzar el servidor. Si le doy clic derecho y le digo Run File para lanzar el servidor, y fíjense que aquí abajo me salen los mensajes que les estaba diciendo. Me dice inicializando servidor, escucho el puerto 5000, es decir, el servidor está atento a el puerto 5000 por si algún cliente se quiere conectar, y fíjense que me sale esperando conexiones clientes, y ahí se va a quedar infinitamente esperando hasta que yo lance el primer cliente. Entonces voy a darle clic derecho aquí a mi clase cliente, le digo Run File, y fíjense, esto es lo que me sale, inicializando cliente, y me dice bienvenido cliente 0, el puerto de escucha es el 5000 y el puerto de comunicaciones bidireccional es el 32848. Esto me lo ha enviado el servidor. Es decir, recuerden que aquí en la clase servidor, cuando un cliente se conecta, lo que hace el servidor es crear un objeto del tipo Data Output Stream y escribirle, miren, bienvenido cliente, el puerto de escucha es tal y el puerto de comunicación es tal. Entonces fíjense que hay que diferenciar dos cosas: el puerto de escucha, que es el que crea el servidor para escuchar a todos los posibles clientes, y el puerto de comunicación, que es el puerto único que se establece para la comunicación bidireccional entre el cliente y el servidor. ¿Listo? Ahí ya lancé un cliente. Veamos por ahora qué mensajes me da el servidor en esta otra salida. Fíjense que aquí me dice, ya no se quedó esperando, sino que me sale el mensaje: sirvo al cliente 0 en el puerto de comunicaciones 32848, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí esta salida de acá es la del cliente y esta salida de acá a la izquierda es el servidor. Entonces ya estoy sirviendo un primer cliente. Vamos a lanzar otro cliente. Le doy clic derecho a la clase cliente, le digo Run File. Ahora me dice bienvenido cliente 1, me dice que el puerto de escucha es el 5000, pero fíjense que el puerto de comunicaciones es diferente al del cliente anterior. Si voy acá a la salida del servidor, ya veo a qué cliente le estoy asignando qué puerto. Miren, aquí me sale sirvo al cliente 0 en el puerto de comunicaciones 32848 y sirvo al cliente 1 en el puerto de comunicaciones 32852. Entonces, como pueden ver, el puerto de escucha para el servidor es el mismo para todos, es decir, él escucha a todos los clientes por el puerto 5000, pero cuando ya va a establecer una comunicación bidireccional, a cada cliente le asigna un puerto de comunicaciones diferente. Recuerden que hice este programa solo para atender 3 clientes. Vamos a lanzar una tercera oportunidad, un último cliente. Miren que para el cliente me sale bienvenido cliente 2. Recuerden que comienza contando desde 0, entonces llevo 0, 1 y 2, ya llevo 3 clientes. A este le asigné el puerto de comunicaciones 32854. Y fíjense que al llegar los 3 clientes, miren el mensaje: demasiados clientes por hoy, solamente puedo atender 3 clientes. Es decir, ya el servidor hoy atendió 3 clientes y ya no puede atender más. Hice un programa, recuerden que con el ciclo for lo hice para que solamente atendiera 3 clientes, y cuando termina de atender esos 3 clientes, pues fíjense que me dice demasiados clientes por hoy. Entonces, como conclusión, podemos ver que simulamos un modelo cliente-servidor. Creé una aplicación en Java que funcionara como servidor, que estableciera un socket de escucha a través del puerto 5000, y que cuando un cliente se quisiera comunicar con el servidor, pues establecieran un socket especial de comunicación entre ellos para que se pudieran enviar y recibir datos. Y cuando el servidor había atendido 3 clientes, pues él sencillamente finaliza la comunicación y me muestra que no puede atender más. Fíjense qué pasa cuando lanzo un cuarto cliente. Le voy a dar clic derecho, Run File, y mire, me sale inicializando cliente, error en el cliente, conexión rehusada. Es decir, el servidor ya no me puede atender porque ya atendió a los 3 clientes de hoy. Para que funcione nuevamente el programa, entonces tengo que lanzar el servidor. Miren, Run File, ya inicialicé nuevamente el servidor, está escuchando por el puerto 5000, esperando la conexión de los clientes, y al darle clic derecho al cliente Run File, ahí está el primer cliente. Mire, bienvenido cliente 0,
el puerto de escucha es el 5000 y el puerto de comunicaciones es el 32860. Hasta aquí todo muy bonito, pero lo que quería mostrarles y que atañe a la ingeniería web es, bueno, ¿y será que según la definición de socket, donde me dice que puedo comunicar procesos de diferentes máquinas, será que un cliente puede ser de otro lenguaje de programación? Y la respuesta es sí. Fíjense que aquí yo tengo un script de Python, un pequeño script de Python donde estoy creando un cliente en Python. Fíjense que pues sencillamente digo cuál es el host, cuál es el puerto con el que me quiero comunicar. Esto pues ya sería lógica de Python, en la cual pues no voy a profundizar, pero sencillamente creo un socket, miren, creo un socket indicando el puerto y el host. Le mando un mensaje al servidor. Si el servidor tiene alguna instrucción de escucha, pues va a mirar este mensaje, y luego el cliente Python va a recibir los datos que le esté enviando el servidor y los imprimo en pantalla. Entonces miren lo que pasa cuando yo ejecuto este programa. Fíjense que mi servidor está hasta ahora sirviendo al cliente 0, pero miren lo que pasa cuando lanzo mi aplicación de Python. Entonces la ejecuto y miren, aquí ya me sale en Java, sirvo al cliente 1 en el puerto 32866, y en Python que tengo, miren, recibido, bienvenido cliente 1, el puerto de escucha es el 5000 y el puerto de comunicaciones bidireccional es el 32866. Entonces, como pueden ver, estoy comunicando una aplicación de Java con una aplicación de Python a través de sockets, y el puerto de comunicación que se ha establecido es el 32866. Aquí sencillamente estoy mandando mensajes, pero podrían ser temas tan complejos como, por ejemplo, que Java procese un tipo de información y se lo envía a Python para que procese otro tipo de información, o viceversa. Es decir, ya con esto usted puede entender que las aplicaciones no solamente están restringidas a su propio ámbito, es decir, Java con Java, sino que yo podría crear una aplicación de Java que se comunique con Python, o una aplicación de Python que se comunique con Java. Y sencillamente tengo que implementar las interfaces que sean necesarias a través de los sockets para que esa comunicación se dé, ¿cierto? Entonces fíjense que como conclusión pudimos ver la importancia de los sockets. Es un sistema de comunicación a bajo nivel entre una red, entre distintos procesos de una red, para que se pueda enviar y recibir información. Normalmente una de las máquinas funciona como servidor, es decir, atiende peticiones de distintos clientes, y otra de las máquinas funciona como cliente, es decir, realiza peticiones al servidor. Entonces, espero que este video les haya servido para que puedan visualizar que las aplicaciones se pueden comunicar entre sí. Hay distintas tecnologías, como repito, una un poco más avanzada es RMI, pero Sockets es un sistema de comunicación a bajo nivel que nos podría servir para poder establecer esas comunicaciones entre las distintas aplicaciones. Entonces, el código de estas aplicaciones igual también lo voy a proporcionar, tanto el código de Java como en Python, adjunto a este video, para que lo puedan explorar y vean la facilidad con la que uno puede comunicar aplicaciones en distintos lenguajes de programación apoyándose en Python. Entonces, hasta una nueva oportunidad, y espero que les sirva este video.